Me llamo Clara, tengo 27 años hoy, pero lo que voy a contar ocurrió cuando tenía 23. En ese entonces, vivía sola en un apartamento diminuto en el centro de Belo Horizonte, uno de esos estudios pequeños, con ventanas que apenas dejaban entrar luz, pero que tenían su encanto. Trabajaba como diseñadora en un estudio pequeño y pasaba gran parte de mis días frente al computador, escuchando podcast y tratando de no perder la calma con los plazos. Mis padres se habían mudado al interior hacía poco, así que yo estaba un poco suelta en el mundo, lo que resultaba liberador, pero a veces también me dejaba un vacío difícil de explicar. Era bastante introvertida, pero como toda persona joven y soltera, de vez en cuando me daban ganas de hablar con alguien diferente. Fue en una de esas fases que reinstalé Tinder, solo para echar un vistazo. Fue una noche de viernes cuando hice match con Renato. El nombre me sonó familiar, pero fue la foto la que me sorprendió. Era él, sí, Renato Oliveira, de mi clase en la secundaria. Un tipo bastante apagado en esa época, tímido, de esos que solo hablaban con 2 o 3 amigos y siempre aparecían en las esquinas de las fotos de grupo. Nunca fuimos cercanos, pero recuerdo que dibujaba bien y siempre llevaba un cuaderno lleno de criaturas extrañas. Lo curioso es que ahora parecía diferente, más confiado, tal vez. Intercambiamos unos mensajes ligeros, él comentó que me había reconocido enseguida, que le parecía gracioso que nos reencontráramos allí. Fue simpático, pero en pocos minutos la conversación comenzó a tomar un rumbo más directo, algo forzado. Como si me dijera que siempre me había encontrado bonita y que en la época del colegio era demasiado tímido para acercarse. Eso me dio una incomodidad extraña, algo como si intentara transformar un recuerdo lejano en una conexión que nunca existió. Respondí educadamente, pero dejé claro que no estaba buscando nada romántico ni físico. Él soltó una, tranquilo, sin presión, pero al día siguiente ya estaba otra vez enviándome mensajes, como si nada hubiera pasado. Empecé a tardar en responder y eventualmente dejé de hacerlo. No lo bloqueé, simplemente lo dejé ahí, mudo. Pensé que solo había sido una conversación al azar. Al menos eso creía yo. Unos 3 días después, cuando salí para trabajar, tuve una sensación muy extraña en el ascensor. Era como si alguien acabara de salir de allí antes que yo. El botón de mi piso ya estaba presionado, aunque juraba que nadie había llamado el ascensor en ese momento. Pensé que era una tontería. Siempre fui de asustarme fácil. Ese mismo día, cuando volví a casa, había una marca de zapatos sucios en la alfombra del pasillo, justo frente a mi puerta. Era un detalle pequeño, pero me molestó. Mi vecino de al lado era un hombre de 80 años, el otro apartamento estaba vacío. Traté de racionalizarlo, tal vez el conserje, tal vez alguien de mantenimiento. Pero la marca me perseguía la mirada, como si hubiera sido dejada a propósito. Esa noche, me encontré cerrando las cortinas más rápido. Y fue ahí cuando me di cuenta de que una de ellas estaba medio abierta, como si alguien la hubiera tirado hacia adentro, pero yo juraba que había dejado todo cerrado antes de salir. Mi corazón se aceleró. Me sentí ridícula por ponerme nerviosa por algo tan pequeño, pero dentro de mí ya estaba naciendo una pequeña chispa de ese miedo que tratamos de ignorar. 2 días después, una amiga mía del trabajo, Julia, me llamó a un lado y me preguntó algo que me paralizó por unos segundos. Me dijo, con una mirada algo confundida, que había recibido en un grupo de WhatsApp unas fotos que parecían ser mías, fotos tomadas a lo lejos, por la ventana, en un ángulo raro, como si alguien me estuviera observando. En ese momento, mi reacción fue reír de nervios, diciendo que locura, no debe ser yo. Pero cuando me las mostró, era yo. En el sofá, en pijama, mirando el celular. Otra, lavando los platos. Una que casi me hace dejar el celular en el suelo, yo con una toalla, saliendo del baño. La imagen estaba algo borrosa, pero era imposible negarlo. Fue como un golpe en el estómago. Me dieron ganas de vomitar. Lo primero que hice fue correr a mi apartamento y revisar todo, ventanas, agujeros, rendijas, cualquier lugar de donde alguien pudiera haber visto eso. Mi edificio no era alto, y el edificio de enfrente estaba lo suficientemente cerca como para que alguien con un buen lente pudiera haber tomado esas fotos.
Y entonces, como un rompecabezas macabro encajando, vino la revelación: Renato. Él sabía dónde vivía. En medio de nuestra conversación en Tinder, había comentado de pasada que vivía cerca de la Savassi, en un edificio antiguo, y él dijo que también. En ese momento no lo conecté. Pero ahora todo tenía sentido, o mejor dicho, tenía ese tipo de sentido torcido y extraño que preferiríamos que fuera solo paranoia. Esa noche casi no dormí. Dejé las luces encendidas, el celular en la mano, acostada en la cama, tratando de escuchar cualquier ruido. Mi cabeza no paraba. ¿Y si estaba dentro del edificio? ¿Y si había entrado a mi apartamento en algún momento? No había señales de que la puerta se hubiera forzado, pero tampoco era difícil abrir esa puerta antigua con una llave cualquiera. Estaba recordando la marca en la alfombra, la cortina movida, el botón del ascensor ya presionado. Todo parecía parte de un guión que solo yo no había notado hasta ese momento. Fui a revisar la ventana de la sala nuevamente y entonces noté algo: había un pedazo de cinta aislante negra pegado en la esquina del vidrio. Como si alguien hubiera intentado pegar algo ahí, tal vez una microcámara. Tal vez algún tipo de soporte. Al día siguiente, fui directamente a la comisaría. Llevé el celular de Julia con las fotos y conté todo. El policía que me atendió fue educado, pero se notaba en sus ojos que ya había escuchado cosas como esas antes. Hicieron el parte, pero dijeron que sería difícil rastrear el origen de las fotos porque circulaban en grupos cerrados. Uno de ellos mencionó que, dependiendo del tipo de grupo, esas imágenes podrían estar siendo usadas en foros privados de fetiches, algo pesado. Mi estómago se revolvió. Me recomendaron poner cámaras en el apartamento y cambiar la cerradura. Hice todo eso el mismo día. Pero lo peor no fue ni el miedo físico. Fue la sensación de estar siendo invadida, a pesar de tener todo cerrado. Era como si mi privacidad se hubiera desmantelado poco a poco, como un castillo de cartas derrumbándose mientras yo lo miraba sin entender. Unos 3 días después de eso, decidí desinstalar Tinder. Y fue en ese momento cuando recibí una notificación extraña, un nuevo mensaje de Renato, como si nada hubiera pasado. Escribió: espero que hayas disfrutado las fotos. Te ves hermosa cuando crees que nadie está mirando. Mi cuerpo entero se congeló. La mano empezó a temblar y el celular casi se me cae al suelo. Me quedé mirando ese mensaje como si fuera un código maligno, esperando que se autodestruyera. La frialdad con la que lo escribió me dio más miedo que las fotos mismas. Era como si se estuviera burlando de mí, como si le divirtiera hacerme entrar en paranoia. Inmediatamente tomé capturas de pantalla y las llevé a la comisaría, pero, de nuevo, dijeron que con eso no podían hacer mucho. Hasta que pudiera obtener una orden de protección, él ya podría haber hecho lo que fuera. Instalé cámaras internas y externas, dejé de abrir las ventanas, comencé a salir solo durante el día y a mirar por encima del hombro todo el tiempo. Me sentía prisionera dentro de mi propia casa. Julia empezó a dormir allí conmigo algunas noches, solo para poder conciliar el sueño. Pero fue una madrugada, cerca de las 3 de la mañana, cuando todo alcanzó un nuevo nivel. Sonó el timbre. Solo una vez. Seco. Cuando abrí la aplicación de las cámaras, vi la imagen más escalofriante de mi vida. Era él. Renato. Con capucha, parado frente a la puerta, mirándonos fijamente a la cámara, como si supiera exactamente dónde estaba. No tocó, no dijo nada, solo se quedó allí, inmóvil. Fueron 38 segundos de puro terror. Luego, dio media vuelta y bajó las escaleras como si solo hubiera entregado un paquete. Estaba temblando por completo. Llamé a la policía, pero cuando llegaron, ya se había ido. A la mañana siguiente, fui a la administración del edificio a pedir las grabaciones de las cámaras de seguridad. Para mi sorpresa, o mejor dicho, para mi desesperación, me dijeron que la cámara del pasillo de mi piso había dejado de grabar hacía unos días. ¿Justo la mía? Intenté no perder el control, pero era imposible no conectar los puntos. Si él tuvo acceso para apagar una cámara interna, podría ser alguien con una llave. Alguien que ya había entrado al edificio antes. El administrador incluso comentó que vio a un chico alto,
con abrigo oscuro entrando el día anterior con un repartidor, fingiendo ser residente. El corazón me dio un vuelco. Era él. Y sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que lo intentara de nuevo. Fue cuando decidí hacer algo más directo. Pasé el día reuniendo todos los mensajes, capturas de pantalla, registros de las cámaras y armé un expediente para presentar en una nueva comisaría especializada en crímenes digitales. Allí, por primera vez, me escucharon de verdad. La investigadora que me atendió se tomó el caso en serio, dijo que ya había recibido denuncias similares involucrando grupos cerrados que compartían fotos de mujeres sin consentimiento. Y lo más perturbador, muchos de estos grupos estaban alimentados por conocidos de las víctimas, exnovios, compañeros de trabajo o excompañeros de escuela. Ella dijo que, si Renato estaba involucrado, probablemente no era la primera vez que hacía esto. Con base en el material, obtuve una orden de protección y se abrió una investigación formal. Después de la orden de protección, las cosas empezaron a calmarse. Durante unos 2 meses, no recibí más mensajes, nadie apareció en la puerta y las cámaras no registraron nada extraño. Pero, aún así, seguía viviendo en alerta total. Dormía con el celular bajo la almohada y unas tijeras en el cajón de la mesa de noche. La policía descubrió que Renato sí formaba parte de un grupo privado en una aplicación oscura, donde varias mujeres de la ciudad tenían sus fotos publicadas sin permiso, muchas de ellas. Ni siquiera sabían que estaban siendo vigiladas. Fue llamado a declarar, pero negó todo. Dijo que lo estaba inventando. Al final, por falta de pruebas concretas, no fue arrestado. Pero después de eso, desapareció. Borró sus redes sociales, desapareció de las aplicaciones. Nunca más supe de él. No sé cómo logró tomar esas fotos. Si tuvo ayuda de alguien, si alguna vez entró en mi apartamento. Pero sé que, después de eso, nunca volví a ser la misma. Me llevó meses volver a abrir las cortinas, dormir con la luz apagada. Me mudé de apartamento, cambié de número, estuve mucho tiempo sin usar redes sociales. Hoy en día, soy mucho más desconfiada. Me pongo a analizar a cualquier extraño que parece reconocer mi rostro en la calle. Ya no me gustan las aplicaciones de citas. A veces aún tengo pesadillas con él parado frente a mi puerta, mirándome por la cámara. Pero, al mismo tiempo, me siento agradecida por haberme dado cuenta a tiempo. Por tener una amiga como Julia. Y por haber logrado salir de esto sin que algo peor sucediera. Porque, sinceramente, podría haber sido mucho, mucho peor. Trabajo como diseñador gráfico en una agencia que, aunque pequeña, siempre ha sido muy bien recomendada por ahí. En ese entonces, a finales de 2021, estaba en una fase algo aburrida de la vida, trabajando demasiado, sin tiempo para salir, rodeado de compañeros que solo hablaban de trabajo y reuniones. Tinder, para mí, era una distracción ligera al final del día, como una ruleta rusa de conversaciones aleatorias. No esperaba mucho de eso, pero tampoco rechazaba una buena sorpresa. Y fue en una tarde cualquiera, lluviosa y calurosa, cuando hice match con Leticia. Su primera foto era ella sentada en un sofá rojo, con un gato en el regazo y una sonrisa un tanto torcida. Pero lo que más me llamó la atención fue su biografía, adicta a las historias extrañas. ¿Me cuentas la tuya? Y, de forma irónica, mi historia más extraña comenzaría justo allí. Leticia parecía el tipo de persona que te atrapa en la conversación, aunque ni siquiera te des cuenta. Al principio, todo era ligero, bromas internas, memes sobre diseños horribles, incluso algunas discusiones existenciales a las 3 de la mañana. Era curiosa, hacía demasiadas preguntas, pero de una manera que parecía genuina. Intercambiamos mensajes durante unas 2 semanas hasta que decidimos encontrarnos en un bar tranquilo, en un barrio apartado. En persona, era exactamente como en las fotos, tal vez incluso más bonita, pero tenía una forma extraña de mirar. ¿Sabes cuando alguien te observa como si ya supiera algo de ti? Fue solo un detalle en ese momento, pero quedó resonando en mi cabeza después. La noche estuvo bien, sin grandes acontecimientos.
Nos despedimos con un beso rápido y la promesa de vernos de nuevo. Y, por unos días, todo parecía normal. Pero fue entonces cuando las cosas empezaron a descontrolarse. Leticia comenzó a desaparecer sin razón. Dejaba de responder durante horas, luego por días. Cuando aparecía, siempre tenía una excusa extraña, que el celular se había roto, que estaba pasando por un problema personal, que necesitaba espacio. No insistí, pensé que simplemente ya no estaba interesada. Pero entonces ocurrió algo extraño. Una chica llamada Ana me envió un mensaje en Instagram. Dijo que me conocía de la agencia, que le gustaba mi trabajo y quería hablar conmigo. El perfil parecía real, tenía fotos, seguidores, publicaciones antiguas. Conversamos durante algunos días y, de nuevo, se dio esa conexión fácil. Ella decía que tenía un proyecto y quería mi ayuda con la identidad visual. Decidimos tener una videollamada, pero nunca apareció. Siempre había algún imprevisto. Hasta que un día, el perfil simplemente desapareció. Eso podría haberse quedado ahí, pero no fue así. Semanas después, otra persona apareció, Rafaela. También por Instagram. También con una historia parecida. Pero esta vez, comenzó a hablar de Leticia. Decía que la conocía, que ya le había hecho lo mismo a otros chicos. Que era obsesiva. Que si yo la había rechazado, era mejor cambiar de número. Pensé que era un exagero. O incluso una broma de mal gusto. Pero comencé a sospechar realmente cuando un amigo mío de la agencia, Lucas, vino a preguntarme qué historia era esa de que estaba acosando a una ex. Me quedé en shock. No tenía idea de qué me hablaba. Me mostró capturas de pantalla, falsas, obviamente, con mi nombre y mi foto, mensajes asquerosos que nunca había escrito. Y todos enviados a Leticia. Intenté mantener la calma, pero por dentro estaba en pánico. Le expliqué a Lucas que eso era falso, que alguien me estaba saboteando, y él hasta me creyó, pero estaba claro que el chisme ya se había esparcido. Al día siguiente, mi jefe me llamó a su oficina en privado. Estaba visiblemente incómoda, preguntando si todo estaba bien conmigo, si estaba pasando por alguna crisis. Luego mencionó que una tal Marina había enviado un correo anónimo a la agencia, con un dossier sobre mí, acusándome desde abuso emocional hasta manipulación psicológica, con capturas de pantalla y audios falsificados. Pero reconocí la voz en el audio. Era Leticia. Disfrazada, distorsionada, pero era ella. La entonación, las pausas, la forma de decir ajá. No había forma de confundirlo. Fue entonces cuando caí en cuenta, esas chicas nuevas, los perfiles, las desapariciones, todo era ella. Leticia se estaba infiltrando en mi vida de todas las maneras posibles, disfrazándose, inventando historias y ahora tratando de destruir mi reputación. Empecé a rastrear las cuentas, buscar patrones, y me di cuenta de que todos los perfiles tenían algo en común, usaban nombres comunes con la misma estructura en las biografías. Y los primeros seguidores eran siempre cuentas recién creadas. Era un rompecabezas enfermizo, y yo estaba en el centro de él. Me sentía violado, como si alguien estuviera invadiendo mi casa y leyendo mis pensamientos. Cada notificación nueva en el celular era un disparador. Comencé a aislarme, evité las redes sociales, dejé de salir y, por unos días, estuve obsesionado tratando de entender qué quería de verdad. Hubo una noche en especial que nunca olvidaré. Estaba solo en casa, ya casi eran las 2 de la mañana. La luz del pasillo parpadeaba de esa manera molesta desde hace semanas, pero esa noche me dejó más nervioso de lo normal. Había un silencio extraño en el aire, uno de esos silencios que parece esconder algo. De repente, mi celular vibró. Un mensaje en WhatsApp, número desconocido, realmente no aprendes, ¿verdad? La foto de perfil era un borrón, parecía un rostro distorsionado. Inmediatamente después, recibí una secuencia de audios. En ellos, mi voz. Era como si estuviera confesando todo lo que ella me acusaba, lo cual, obviamente, nunca había dicho. Ella los había editado, cortado, cosido, transformado mis conversaciones viejas en algo completamente diferente.
Escuchaba mi propia voz siendo usada como arma en mi contra. A la mañana siguiente, fui directo a la comisaría. Traté de explicar todo, mostrar las capturas de pantalla, los audios. El policía me miró como quien ya había visto cosas peores, pero aún así, parecía escéptico. Dijo que, sin pruebas concretas de quién estaba detrás, era difícil tomar acciones. Me sugirió que bloqueara los números y me alejara de las redes. ¿En serio? ¿Solo eso? Salí de allí con más miedo que cuando entré. Porque no era solo un caso de acoso cibernético, era algo mucho más enfermizo. Era personal. Leticia no quería solo atención. Quería desestabilizarme, dar vuelta a mi vida, y lo estaba logrando. No dormía bien, vivía tenso, mirando a los lados en la calle como si ella pudiera aparecer de repente, con otro nombre, otro rostro, otro perfil. Las cosas comenzaron a escalar de una manera absurda. Un cliente fijo de la agencia, con quien trabajaba desde hacía más de un año, me llamó diciendo que quería suspender los servicios. Cuando le pregunté el motivo, trató de cambiar de tema, pero terminó mencionando que había recibido una advertencia sobre mí. ¿Adivina qué? Otra cuenta falsa, esta vez usando el nombre de una supuesta exnovia mía. Pero esta vez hubo un detalle que me hizo helar. El mensaje enviado al cliente tenía adjunta una foto mía dentro de la agencia, tomada por detrás de la persiana de la ventana. Recuerdo exactamente ese momento. Estaba tomando café, distraído, y sentí como si estuviera siendo observado. Eso era. Ella había ido allí. Sabía dónde trabajaba. La frontera entre lo virtual y lo real se había roto. Esa noche dormí con la luz encendida y un cuchillo de cocina debajo de la almohada. No es que pensara que lo necesitaría, pero era lo único que me daba una falsa sensación de seguridad. Me sentía invadido en todos los sentidos. Como si mi identidad hubiera sido secuestrada por alguien que me conocía mejor que yo mismo. Cada persona con la que hablaba comenzaba a desconfiar, ¿y si es ella usando otra cuenta? ¿Y si esta llamada es un montaje? ¿Y si ahora mismo me están grabando? Perdí el control de mi vida. Incluso mi mamá me llamó llorando, diciendo que había recibido un mensaje de una mujer anónima que decía que yo era peligroso, que debía alejarse de mí. Leticia había llegado a mi familia. Fue solo cuando uno de mis mejores amigos, André, empezó a alejarse de mí sin explicación que me di cuenta de lo profundo que había llegado todo esto. Él era como un hermano para mí, nos conocíamos desde el colegio. Siempre directo, sincero. Le envié un mensaje preguntando qué había pasado, y después de insistir mucho, me respondió, la chica con la que saliste, me mandó unas cosas pesadas, hermano. Capturas de pantalla, audios, empecé a dudar si realmente te conozco. Sentí como si alguien hubiera arrancado el suelo debajo de mí. Incluso André, que sabía quién era yo, estaba confundido por sus manipulaciones. Y lo peor, no podía demostrar mi inocencia. Porque todo lo que ella creaba parecía real. La cantidad de detalles, el cuidado con las fechas, incluso los errores de tipeo que imitaban los míos. Era como si ella hubiera estudiado mi forma de hablar. Fue entonces que decidí hacer lo único posible, desaparecer de Internet. Borré mi Instagram, salí de WhatsApp, cambié mi número, dejé de usar Tinder, obvio. Pedí trabajar de forma remota por un tiempo y corté contacto con casi todos los que ella pudiera intentar afectar. Y no fue fácil. Me sentí como en un exilio digital, como si estuviera huyendo de una amenaza invisible. Pasaron algunas semanas, pero poco a poco el ruido desapareció. Ningún perfil nuevo apareció. Ningún mensaje extraño. Ninguna denuncia. Solo el silencio. Y por increíble que parezca, ese silencio fue más aterrador al principio. ¿Por qué me hacía pensar, ¿realmente terminó? ¿O solo está esperando que baje la guardia? Hoy, más de un año después, todavía pienso en esto casi todos los días. Nunca más supe de Leticia, nunca más vi un perfil extraño ni tuve una recaída de esa persecución digital loca. Pero tampoco tuve una explicación, nunca supe quién era ella realmente, ni qué quería de mí.
A veces pienso si hacía esto con otras personas, si era algún tipo de experimento enfermo, o si yo fui solo otro objetivo de un vicio que ella alimentaba en secreto. Quedé con secuelas, no voy a mentir. Hasta el día de hoy, cuando conozco a alguien nuevo, me pongo desconfiado. Observo demasiado, analizo todo, como si estuviera esperando que se caiga alguna máscara. Y esto no es paranoia, es defensa. Después de lo que viví, confiar se convirtió en un proceso lento, doloroso y, a veces, hasta imposible. Aún conservo su falso audio guardado, junto con las capturas de pantalla y todas las pruebas que logré juntar. Parte de mí guarda eso como una prueba, no sé, por si algún día lo necesito. Pero la verdad es que tal vez lo guardo porque todavía no lo he superado. Viví una pesadilla moderna, donde la persona que crees conocer se disuelve en 1000 otras, todas creadas para engañarte. Y aunque haya terminado, nada me garantiza que ella no esté por ahí, con otro nombre, otra identidad, haciendo lo mismo con alguien más. Si estás leyendo esto y te identificas con alguna parte de mi historia, presta atención. No todo lo que parece real lo es. Y a veces, el mayor peligro no es quien entra en tu vida, sino quien se niega a salir. Hola, gente. Estoy reuniendo coraje para compartir esto aquí porque, sinceramente, aún no sé muy bien cómo procesar lo que pasó. Mi nombre es Clara, tengo 26 años. Esto ocurrió a finales del año pasado, creo que fue en octubre, un sábado que comenzó de manera completamente normal. Estaba en esa fase en la que, después de una ruptura complicada, decidí volver al Tinder, no con grandes expectativas, solo para conocer gente nueva, ¿saben? Terminé conversando con un chico que parecía tranquilo, se llamaba Daniel, tenía algunas fotos sonriendo con un perro, trabajaba como diseñador gráfico y vivía relativamente cerca de mí. Intercambiamos algunos mensajes durante la semana y quedamos en hacer una caminata ligera por el Parque Barigüí, en una parte más urbana, nada especial. Pensé que era una buena idea, algo diferente a los cafés de siempre. Me gusta mucho caminar por senderos, siempre me calma. Y como era una zona con bastante gente, me sentí segura al aceptar. Quedamos en encontrarnos alrededor de las 10 de la mañana, y cuando llegué, él ya estaba allí esperándome, apoyado en un árbol, con una mochila pequeña y una sonrisa algo torcida en su rostro. En persona, era más alto de lo que imaginaba y tenía una postura algo, no sé, rígida. Pero hasta ahí, todo bien. Conversamos un poco, parecía un tanto introvertido, pero seguí la charla. Sin embargo, conforme íbamos caminando, comenzó a sugerir que tomáramos un desvío, un sendero más pequeño, algo escondido entre unos árboles más densos. Dijo que casi nadie conocía ese camino y que era mucho más bonito y tranquilo. Intenté disimular mi incomodidad, sonreí un poco forzada y le pregunté si ya había ido por ahí antes. Me respondió que sí, muchas veces, e incluso soltó una broma diciendo que era casi un guía espiritual de ese lugar. Eso me sonó algo raro, pero la curiosidad terminó ganando. El sendero realmente era más cerrado, con esos árboles altos que formaban un túnel natural, casi apagando la luz del sol. El aire ahí se sentía diferente. Más húmedo, más denso. El suelo estaba cubierto de hojas secas y, con cada paso, el sonido de nuestros zapatos rompiendo las ramitas era más fuerte de lo que debería. Y lo más extraño, no cruzamos con nadie más. Ni un alma. Era como si esa parte del parque no existiera para el resto del mundo. Poco a poco, la conversación con Daniel comenzó a volverse más desconectada. Empezó a hablar de cosas raras, como la energía de los árboles, la gente que vibra mal y que el mundo real era una ilusión construida por mentes cautivas. Me reí, pensando que era una broma, pero él seguía hablando en serio. Muy serio. Y tenía una mirada extraña, como si estuviera viendo algo detrás de mí, incluso cuando no había nada allí. Hubo un momento en que se detuvo de golpe, señaló un árbol retorcido con marcas en su corteza y dijo, aquí es uno de los puntos donde la frecuencia se rompe. Si cierras los ojos, puedes sentirlo. Me quedé helada. Me reí nerviosa y le dije que no creía mucho en frecuencias, y él solo respondió, lo harás.
En ese momento, me arrepentí de no haber inventado una excusa para irme antes. Seguí caminando con él, pero ya no podía concentrarme en nada. Solo quería salir de allí. Empecé a mirar discretamente mi celular, pero la señal había desaparecido completamente, ni wifi ni 4G, nada. Ni siquiera para fingir una llamada. Y juro, parecía que el sendero no terminaba nunca. Cuanto más caminábamos, más todo a nuestro alrededor parecía igual. Los mismos árboles torcidos, el mismo olor a tierra mojada, la misma sensación de que estábamos dando vueltas en círculos. Hubo un momento en que creí haber reconocido una piedra plana, con musgo en un lado. Unos 20 minutos después, pasamos por la misma piedra. Estoy segura. Fue ahí cuando me di cuenta de que o nos habíamos perdido, o él me estaba llevando intencionadamente a algún lugar. La tensión comenzó a causarme dolor de cabeza. Intentaba mantener la calma, fingir que todo estaba bien, pero por dentro mi mente estaba completamente en alerta. Fue entonces cuando dijo que quería mostrarme algo que nadie más había visto. Dejó de caminar, puso su mochila en el suelo y comenzó a sacar algunas cosas de ella, un pequeño cuaderno de cuero, una vela negra, lo juro, y un saquito de tela que parecía tener tierra o ceniza. En ese momento, mi corazón se aceleró. Abrió el cuaderno y comenzó a leer algo en voz baja, en un idioma que no reconocí. Sonaba como latín o algo así. Intenté reír, traté de preguntar qué estaba haciendo, pero no respondió. Estaba como en trance. Fue ahí cuando realmente empecé a entrar en pánico. El lugar parecía más oscuro, como si la poca luz que aún pasaba por los árboles hubiera sido absorbida por la tierra. Como si el suelo se estuviera poniendo frío. Di 2 pasos atrás, tratando de disimular, pero él levantó los ojos del cuaderno y me miró profundamente. Esos ojos, no sé cómo explicarlo. No era solo intensidad, era como si hubiera algo dentro de él que no debía estar allí. Algo que no era humano. Habló con una voz más baja que antes, ronca, y dijo, «Ahora lo entiendes, ¿verdad? ¿Por qué te llamé?» Me quedé paralizada. No pude responder, solo asentí lentamente y traté de mantenerlo en mi campo de visión mientras retrocedía un poco más. De repente, todo quedó en un silencio absoluto. Ni sonido de hojas, ni viento, ni pájaros. Solo el sonido de mi respiración acelerada. Fue entonces cuando levantó el brazo con la vela y dijo algo que sonaba como una orden. El aire se volvió pesado, denso. Y lo juro por todo, uno de los árboles cercanos a nosotros pareció moverse. Como si hubiera respirado. Un ruido grave, como un crujido profundo, resonó entre los árboles. Sentí el estómago revuelto y comencé a correr. Corrí sin mirar atrás, solo quería salir de allí. Me enredé en ramas, resbalé, casi me torcí el pie en una raíz, pero seguí corriendo. Estaba segura de que él vendría detrás de mí. O peor, que esa cosa que estaba con él vendría. Después de correr un buen rato, finalmente encontré una parte más abierta del sendero. Cuando vi una papelera de madera y un banco de concreto todo grafiteado, casi lloré. Eso significaba que estaba de vuelta en la parte civilizada del parque. La señal del celular volvió con una sola barra, pero fue suficiente para enviar un mensaje de voz a mis padres diciéndoles que me sentía mal y que necesitaba que me vinieran a buscar. Me quedé allí sentada, fingiendo que todo estaba bien para no llamar la atención de las pocas personas que pasaban, pero por dentro estaba hecha pedazos. Nunca más vi a Daniel. Desapareció del Tinder, de las redes sociales, incluso el número con el que me había contactado quedó como desconocido en WhatsApp. Los días siguientes, tuve pesadillas casi todas las noches. Siempre con ese árbol moviéndose, siempre con esa voz ronca diciendo «Ahora lo entiendes, ¿verdad?». Volví al parque algunas semanas después, con 2 amigos, solo para intentar encontrar la entrada de ese sendero de nuevo. No lo conseguimos. Ninguna de las bifurcaciones llevaba a un lugar parecido. Ningún árbol torcido, ninguna piedra con musgo. Era como si ese lugar hubiera desaparecido completamente. O como si solo hubiera existido ese día, ese momento. Nunca más me involucré con alguien en Tinder. Nunca más entré en un sendero sola.
Y hasta el día de hoy, si escucho a alguien hablar de frecuencia o energía, mi cuerpo entero se pone a temblar. Durante meses, traté de racionalizar lo que pasó. Pensé en alucinaciones, en alguna broma extraña, incluso en teatro improvisado, pero nada de eso explicaba lo que sentí en ese lugar. El silencio absoluto, el aire que parecía más denso, la completa ausencia de vida a mi alrededor, como si hubiera salido de nuestro mundo por unos minutos. Lo que más me atormenta, hasta hoy, es la mirada de Daniel. No era solo extraña, era ausente. Como si algo lo hubiera tomado. Como si esa persona con la que conversé en la app hubiera dejado de existir en el momento en que cruzamos ese sendero escondido. ¿Y lo peor? Parte de mí siente que eso no terminó realmente. Que solo está dormido. Esperando. Hace una semana, recibí un correo de una dirección completamente aleatoria. Sin asunto, sin cuerpo del mensaje. Solo una imagen adjunta. Era el árbol. Ese árbol retorcido con las marcas en la corteza. Igualito. Y debajo de él, en letras pequeñas y torcidas, decía, volviste a sentirlo, ¿verdad? Borré el correo de inmediato, pero el daño ya estaba hecho. Desde entonces, mis sueños han vuelto. A veces, despierto con olor a tierra mojada en mi cuarto. No le conté esto a nadie, solo aquí. Porque sé que hay gente que ha pasado por cosas similares y quizás pueda entender. No tengo idea de lo que realmente pasó ese día. Pero sé una cosa, ese sendero no era solo un sendero. Soy viudo desde hace casi 2 años. Mi esposa falleció en un accidente de auto en 2021 y desde entonces mi vida entró en un modo automático. Iba al trabajo, volvía, cuidaba de mi hija adolescente y fingía que todo estaba bien. Pero por dentro, me sentía un poco vacío, ¿sabes? Hace unos meses, decidí intentar abrirme de nuevo a alguien. Creé un perfil en Tinder, pero sin grandes expectativas. Solo puse una foto sonriendo en el jardín de casa y escribí algo simple, padre, viudo y tratando de seguir adelante. Ahí fue cuando apareció Clara. Ella comenzó la conversación con un hola bastante casual, pero directo. Tenía una foto con un vestido rojo, tomando vino en lo que parecía una terraza de hotel. Era bonita, pero lo que más me llamó la atención fue la forma en que escribía, ligera, graciosa, parecía alguien que entendía lo que yo estaba pasando. Conversamos durante toda una semana antes de nuestro primer encuentro. Nada forzado. Sentía que ella era diferente a las otras personas con las que había hecho match. En nuestra primera cita, ella llegó con un vestido azul oscuro y un collar con forma de luna. Usaba un perfume dulce y una sonrisa que mezclaba timidez con un cierto control de la situación. Parecía segura de sí misma. La conversación fluyó tan fácil que olvidé por un momento que hacía casi 2 años que no me sentía así. Después de esa primera cita, nos vimos 3 veces más. Siempre encuentros cortos, como un café o una caminata por el parque. Ella nunca quiso ir a mi casa ni que yo fuera a la suya. Decía que vivía con una tía enferma y no quería molestarla. Me pareció algo raro, pero lo respeté. Tampoco usaba redes sociales, nada de Instagram, Facebook, nada. Decía que era para su paz mental, y eso, de alguna manera, coincidía con su forma de ser. Pero poco a poco, empecé a notar algunas cositas extrañas. Como, por ejemplo, el hecho de que siempre usaba el mismo perfume, fuerte y dulce, como si intentara ocultar otro olor debajo. Y a veces, de manera sutil, podía ver algunos moretones en sus muñecas o en su cuello. Cuando le preguntaba, desviaba la conversación o se reía, diciendo que era muy torpe. Pero la risa nunca llegaba a sus ojos. En la cuarta cita, las cosas tomaron un giro. Era un domingo nublado, y habíamos quedado en encontrarnos en un mirador algo aislado aquí en BH, el Mirante das Mangabeiras. Ella llegó tarde, con el maquillaje algo borrado, parecía nerviosa. Llevaba un abrigo negro, a pesar del calor sofocante. En cuanto me vio, me abrazó con demasiada fuerza, como si estuviera sujetando algo dentro de ella para no derraparse.
Nos sentamos en un banco de concreto cerca de la baranda, y ella se quedó mirando el horizonte un rato sin decir nada. De repente, se giró hacia mí y me preguntó, ¿alguna vez has sentido como si alguien te estuviera observando, incluso cuando estás seguro de que estás solo? Me reí algo incómodo y le dije que sí, bromeando que eso era de gente que ve demasiado cine. Pero ella no se rió. Solo me miró fijamente, con una mirada fija, asustada, como si estuviera esperando que yo entendiera algo que aún no se atrevía a decir. Ese silencio se hizo pesado. Traté de iniciar una conversación, preguntarle cómo estaba, si había pasado algo, pero ella evitaba. Solo dijo que estaba cansada, que las cosas estaban empeorando y que ya no sabía si podría seguir fingiendo que todo era normal. En ese momento, sacó su celular, un modelo viejo con la pantalla rota, y me mostró una foto. Era una selfie de ella frente al espejo de su cuarto. Pero lo que realmente me heló la sangre fue lo que estaba detrás de ella, una figura, como una sombra, parada justo detrás, con los brazos estirados hacia los lados, como si estuviera imitando una cruz. No tenía rostro. Solo un borrón oscuro donde debería estar la cabeza. Estaba sola ese día, susurró. Pero él siempre aparece en el espejo. Intenté mantener la calma y no parecer escéptico. Ella contó que eso empezó hace unos 6 meses, siempre en los reflejos, en el espejo, en la TV apagada, en el vidrio del auto. Al principio era solo una silueta. Luego, pasó a tener forma. A veces, se despertaba y el espejo de su cuarto estaba empañado, aunque nadie se hubiera bañado o algo así. Y siempre con la misma marca, una especie de mano palmada, pero mucho más grande que una mano humana. Y más, la sombra solo aparecía cuando ella estaba feliz. Es como si odiara que yo estuviera viva, dijo, con la voz entrecortada. Eso me dejó con un nudo en la garganta. Ya había oído cosas extrañas, pero nada tan directo, tan íntimo. Y la forma en que lo decía, no era como quien está inventando una historia, sino como alguien que está pidiendo ayuda. Después de ese día en el mirador, confieso que comencé a obsesionarme un poco con eso. La imagen de la sombra detrás de ella quedó en mi cabeza como un zumbido. Pasé horas en internet tratando de entender qué podría ser. Leí relatos similares sobre entidades que se alimentan de la energía de las personas, sobre parásitos espirituales e incluso sobre algo llamado hombre del espejo. Pero nada coincidía exactamente con lo que ella describía. Lo que me dejó más perturbado fue que, en las 2 veces que ella vino a verme después de eso, cosas extrañas comenzaron a suceder también en mi casa. Primero, la televisión se encendió sola a las 3 de la mañana. Un ruido, sin imagen, y eso me despertó como si fuera una sirena dentro del cuarto. Luego, fue la luz del pasillo, que empezó a parpadear cada vez que pasaba por allí de noche. La tercera vez, me desperté a medianoche sintiendo como si alguien estuviera sentado al pie de la cama. No escuché puertas ni pasos, nada. Solo esa sensación fría, opresiva, como si el aire de repente se hubiera hecho más pesado. Cuando miré, había una sombra allí. Pero no era nítida. Era como si el aire se hubiera distorsionado, ¿sabes? Como cuando miras algo a través de un vidrio caliente. La sombra estaba parada, inmóvil. Parpadeé 3 veces, tratando de creer que era cosa de mi cabeza, pero no lo era. Grité, encendí la luz de un salto y la cosa simplemente ya no estaba. Desde ese día, comencé a evitar ver a Clara. Me gustaba, de verdad, pero algo no estaba bien ahí. Algo que estaba comenzando a desbordarse en mi vida. La última vez que vi a Clara, todo parecía más intenso. Tenía ojeras profundas, el cabello amarrado de cualquier forma, y temblaba como si hubiera pasado frío toda la noche. Nos encontramos en un pequeño café, de esos escondidos en el centro, y apenas pudo beber el cappuccino que pidió. Dijo que las cosas se estaban descontrolando. Que ahora le aparecía incluso cuando no estaba sola. Que a veces veía la sombra en los ojos de las personas, reflejada en los lentes de sus gafas o en el escaparate de una tienda. Traté de convencerla de que se fuera, que se quedara en mi casa unos días, que buscara ayuda. Ella me miró con una expresión que aún hoy me eriza la piel, una mezcla de cariño,
resignación y pánico. Si voy contigo, él te seguirá. Y entonces nunca más se irá. Fue ese mismo día cuando llegué a casa y encontré a mi hija encerrada en su cuarto, llorando. Tiene 13 años, nunca le había tenido miedo a la oscuridad ni nada. Pero ese día dijo que vio a un hombre negro sin rostro parado en la puerta de su cuarto. Dijo que le susurró el nombre de Clara. Juro que mi corazón casi se detiene. No le conté nada de eso, por supuesto. No quería que entrara en esa espiral también. Pero esa noche, después de poner a mi hija a dormir, fui yo quien no pudo cerrar los ojos. Me quedé en el sofá con la luz encendida, la televisión en silencio, y cada rato pensaba que veía algo por el rabillo del ojo. Fue cuando me di cuenta, la cosa no solo estaba ligada a Clara, ahora también estaba ligada a mí. A la mañana siguiente, bloqueé a Clara. Me dolió, porque sabía que ella estaba sola en medio de todo eso. Pero tenía una hija que proteger. Tiré la almohada donde ella había apoyado la cabeza en su última visita, saqué la foto que habíamos tomado juntos del portarretratos y borré todo del celular. Pero aún así, durante unos días, parecía que la presencia de él seguía rondando la casa. Un olor dulce y nauseabundo flotaba en el aire por la noche, como su perfume, pero más fuerte, más artificial. Una noche, escuché pasos en el pasillo, pesados, lentos, como si alguien con botas estuviera caminando en cámara lenta. Me quedé parado detrás de la puerta con un bate de béisbol en la mano, esperando. Pero cuando me animé a abrir, el pasillo estaba vacío, salvo por el espejo colgado en la pared, que estaba completamente empañado, como si alguien acabara de respirar cerca de él. Después de eso, llamé a un amigo del trabajo que está relacionado con cosas espirituales. Llevó a un señor que hace limpiezas energéticas. Hicieron algunos rituales simples, con sal, vela y oraciones. Yo no creía mucho en esas cosas, pero después de esa noche, no iba a arriesgarme. La casa quedó silenciosa nuevamente. El olor desapareció. Las lámparas dejaron de parpadear. Mi hija volvió a dormir tranquila. Nunca volví a hablar con Clara. A veces pienso en ella. Me pregunto si logró liberarse o si aún está atrapada en eso. Pero una cosa sé, sea lo que sea eso, solo aparece cuando alguien intenta ser feliz. Y eso me asusta más que cualquier sombra o espejo. Porque ahora, cada vez que algo bueno sucede, todavía miro a los rincones de la casa, solo para asegurarme de que él no ha vuelto. En ese momento, yo estaba en el tercer semestre de la licenciatura en Comunicación Social, viviendo en un pequeño T1 en Lisboa, en la zona de Arroyos. Era un apartamento antiguo, alquilado a un precio absurdo, con paredes tan finas que se podía escuchar hasta al vecino tosiendo. Entre las clases en la universidad, los trabajos en grupo y la pasantía en un periódico local, intentaba encontrar alguna forma de desconectar. Tinder era mi distracción favorita, no por necesidad, sino por costumbre. Fue un miércoles algo gris cuando hice match con una chica llamada Livia. Tenía pocas fotos, pero bien tomadas, una con un filtro retro, otra de perfil con un piercing en la nariz y una pequeña tatuaje en el hombro derecho. Ese tipo de mirada provocadora que te juega con la cabeza. La conversación fluyó fácil, llena de juegos de palabras y dobles sentidos. Y, sin mucho rodeo, las cosas empezaron a caldearse. Ella me mandó una foto sin sostén, con el rostro parcialmente tapado por su cabello oscuro, con una leyenda que decía, «Vas a guardar esto solo para ti, ¿verdad?». Me quedé un poco tenso, pero entre la adrenalina y el ego inflado, le respondí con una foto mía también, sin mostrar el rostro, claro, pero aún así íntima. Ella respondió con un emoji travieso y luego desapareció de la conversación. Me pareció raro, pero pensé que tal vez era solo alguien jugando o perdiendo interés. Me fui a dormir con una sensación extraña en el pecho, como si algo allí hubiera sido demasiado rápido, demasiado raro. Pero al día siguiente, en cuanto me desperté, me di cuenta de que no sería un jueves normal. Lo que sucedió después fue tan surreal que, hasta hoy, no sé bien cómo logré lidiar con ello. Me desperté con el sonido de la campanilla del edificio sonando sin parar. Era temprano, aún ni las 8 de la mañana.
Cuando atendí el intercomunicador, nadie respondió. Pensé que era un error, un repartidor o alguien perdido. Volví a la cama, pero justo cuando me acostaba, recibí un mensaje de un número desconocido. Era un texto corto, seco, que me heló el estómago. Sé lo que estuviste haciendo con mi hija. Tengo todas las fotos. Ella tiene 16 años, ¿vamos a resolver esto como adultos o prefieres que llame a la policía? Me quedé paralizado. Me senté al borde de la cama, tratando de entender si eso era una broma de mal gusto. Pero no parecía una broma. Pronto llegó otro mensaje, esta vez con una de las fotos que había enviado la noche anterior. Quería vomitar. La foto era la mía, sin el rostro, pero era mía. Y eso de mi hija tiene 16 años comenzó a resonar en mi cabeza como una pesadilla. Respondí de inmediato, preguntando quién era, tratando de mantener la calma, diciendo que ella me había dicho que era mayor de edad. La respuesta llegó rápido, los hombres siempre dicen eso. El asunto es que ahora tengo pruebas. O resuelves esto conmigo ahora, o vas a terminar en los periódicos como pedófilo. Comencé a sudar frío. Fui a ver el perfil de Livia en Tinder de nuevo, había desaparecido. Los mensajes, todo, desapareció. Eso era un plan desde el principio. Fui a la cocina, tomé un vaso de agua temblando. La sensación era como si el suelo se hubiera ido de debajo de mis pies. Me senté en el sofá con el teléfono en la mano, sin saber qué hacer. Los mensajes seguían llegando. El tal padre ahora decía que tenía amigos en la policía, que podía hacer mi vida un infierno con una denuncia anónima, que solo bastaba con una llamada. Pero también decía que no quería arruinarle la vida a un joven como tú, que solo quería resolver esto de manera civilizada. Y ahí vino el golpe, pidió 1.500 euros. Dijo que con ese dinero podría convencer a su hija de no decir nada y que borraría las fotos en ese mismo momento. Yo ya había leído sobre estafas así, pero cuando te pasa a ti, parece que todo pierde sentido. Miraba a mi alrededor y todo parecía surreal. El mundo seguía ahí afuera, autos pasando, gente caminando, mientras yo vivía una pesadilla. Me invadió un pánico extraño, algo confuso. Empecé a pensar en todo al mismo tiempo, ¿qué pasaría si realmente lo denunciara? ¿Y si ella realmente era menor de edad? ¿Y si alguien veía las fotos? ¿La policía me creería? Sentí vergüenza, miedo, rabia, todo mezclado. Intenté llamar a un amigo de confianza, Rui, pero colgué antes de que se completara la llamada. ¿Cómo iba a explicarle eso sin parecer un criminal? Comencé a revisar el teléfono, buscando cualquier rastro de la conversación con la tal Livia. Nada. La cuenta había desaparecido como si nunca hubiera existido. Eso solo hacía todo más extraño. Empecé a pensar que tal vez ni siquiera era una chica real. Tal vez él había estado detrás de todo desde el principio. O peor aún, tal vez era un grupo. Un esquema. Empecé a pensar en ir a la policía, pero cuanto más lo consideraba, más me aterraba. ¿Y si ellos veían las fotos y no creían que fui engañado? ¿Y si pensaban que era cierto? Portugal puede ser más progresista en muchas cosas, pero cuando se trata de delitos como este, el estigma es instantáneo. Fui al ordenador y empecé a buscar casos similares. Encontré foros con relatos casi idénticos, hombres que habían sido engañados, chantajeados, humillados. Vi incluso capturas de pantalla con mensajes casi iguales a los que yo había recibido. Eso me dio algo de alivio, pero también aumentó el miedo, no era el único, y parecía algo bien organizado. Aún así, no quería pagar. Era como admitir culpa. Y lo peor, ¿quién me garantiza que, después de pagar, él realmente desaparecería? Pasaron algunas horas. Ya había ignorado 5 de sus mensajes. El último fue el más fuerte, última oportunidad. Si no respondes antes de las 17 horas, iré a la policía con todo. Adiós, chico. Mi corazón parecía una trituradora dentro del pecho. Eran las 16 horas 47 minutos. Me senté de nuevo en el sofá, sudando, sin poder pensar bien. Fue entonces cuando se me ocurrió una idea desesperada.
pero que parecía la única salida, respondí con un mensaje seco, diciendo que mi abogado se pondría en contacto. Y que ya había registrado toda la conversación en un informe policial online. Era un bluff. No tenía abogado, ni había hecho ninguna denuncia. Pero eso tenía que acabar. Me quedé mirando el teléfono como quien espera que una bomba explote. Los minutos siguientes fueron insoportables. Cada vibración del teléfono me hacía saltar. Pero no vino respuesta. Nada. El tiempo pasó, y esa presencia amenazante simplemente desapareció. Eran las 17 horas 10 minutos, 17 horas 30 minutos, 18h, y ninguna nueva mensaje. Estuve allí, parado, mirando la pantalla como si fuera un ser vivo, listo para atacarme de nuevo. Abrí WhatsApp, Telegram y hasta el correo electrónico, con miedo de que intentara por otro lado. Nada. Como si se hubiera evaporado. Una parte de mí quería creer que el bluff había funcionado. La otra parte se preguntaba si esto solo era una pausa y él volvería más tarde, con más fuerza, más amenazas, tal vez algo peor. Esa noche no pude dormir. Dejé todas las luces encendidas, el portátil abierto en una pestaña con consejos legales y otra con casos similares. El silencio era ensordecedor. Empecé a dudar de todo, de mí mismo, de mis decisiones, de mis ideas sobre lo que es seguro en línea. A la mañana siguiente, después de no recibir ningún mensaje, decidí armarme de valor y contarle todo a Rui. Se quedó en shock, pero me dijo algo que me dio paz: si realmente hubieras hecho algo mal, no estarías aquí temblando y asustado. Estarías escondiéndote. Con él, fui a la policía y registramos un informe. Mostré las capturas de pantalla, expliqué todo. El agente fue frío, profesional, pero al final dijo algo que nunca olvidaré: esto es más común de lo que parece, pero pocos tienen el valor de contarlo. Desde ese día, nunca más supe de ese número. Ni del tal padre, ni de la Lidia, ni de nadie relacionado. El agente dijo que probablemente era un número extranjero, tal vez enmascarado, y que estas bandas cambian de identidad constantemente. Nunca supe quién estaba detrás de todo eso. La policía archivó el caso como intento de extorsión, pero sin pruebas o movimientos bancarios, era difícil ir más allá. Cambié mis contraseñas, borré Tinder y pasé semanas sintiendo que alguien me observaba todo el tiempo. Solo de escuchar una notificación en el teléfono, mi cuerpo entero se paralizaba. Poco a poco volví a la normalidad, pero quedó una cicatriz mental. No solo por el miedo, sino por la sensación de impotencia, por saber que, aunque no había hecho nada malo, podría haberlo perdido todo. Hoy, cuando escucho a alguien hablar de estafas en Internet, ya no lo tomo a broma. Porque no es solo el dinero lo que quieren. Es tu paz. Es tu imagen. Y si no mantienes la calma, realmente te lo quitan. A veces, todavía me encuentro pensando en su rostro, o lo que yo pensaba que era su rostro, y me pregunto si solo era una foto robada de alguien inocente. Me imagino cuántas otras personas cayeron en la misma trampa. No cuento esta historia con orgullo, pero la cuento para advertir. Porque si me pasó a mí, le puede pasar a cualquiera. Y lo peor de todo, es que hasta hoy, si cierro los ojos y me concentro, todavía puedo sentir el mismo frío en la espalda que sentí esa mañana. Y eso no se va. Hola, gente. Nunca imaginé que un día escribiría algo en un foro como este, pero después de lo que me pasó, creo que necesito desahogarme. Mi nombre es Rodrigo, tengo 28 años, vivo en Braga, Portugal, y trabajo como técnico de sonido en un estudio pequeño, de esos donde todos hacen de todo y nadie tiene hora de salida. Esto sucedió el año pasado, un miércoles de abril, que comenzó como cualquier otro. Estaba en una etapa bastante normal, si es que se puede llamar así. Después de algunos meses de soltería, decidí darle otra oportunidad a Tinder, más por aburrimiento que por esperanza. Y fue allí donde conocí a Fernanda. La primera conversación fue diferente. No empezó con un emoji de fuego ni con esas frases genéricas. Me preguntó qué música había marcado mi infancia. Pareció profundo,
Y me gustó. Fernanda tenía una vibra intensa. Morena, cabello muy negro, liso y largo, ojos rasgados, muy expresivos, y un tatuaje discreto en la muñeca que solo noté en el tercer encuentro, una serpiente enrollada en un triángulo. Era encantadora, inteligente, graciosa, y parecía realmente interesada en mí. Nos encontramos por primera vez en un pub que ponía rock clásico cerca de la C. Ella llegó con una falda larga negra y una blusa vino de cuello alto, con un estilo algo misterioso, y me abrazó como si ya me conociera de toda la vida. Todo en ella era muy presente, realmente intensa. Y al principio, eso fue magnético. Me sentía vivo, medio hipnotizado por esa mujer que parecía tan decidida, tan distinta a las demás. Pero lo que no sabía, y solo entendí demasiado tarde, es que esa intensidad tenía un lado oscuro que me llevaría al peor día de mi vida. En los primeros 2 meses, todo parecía perfecto. Fernanda era de esas personas que te manda un mensaje de buenos días con un audio cantando una canción al azar, que hace todo lo posible por cocinar algo especial los domingos y te mira como si fueras la única persona en el planeta. Nos reíamos mucho juntos, especialmente de las cosas más tontas. Pero poco a poco, empezaron a surgir detalles que, en su momento, ignoré. Como, por ejemplo, que se incomodaba cuando me tardaba en responder en WhatsApp, aunque le decía que estaba en una grabación. Empezó a preguntar con quién trabajaba, si había alguna mujer en el estudio, si ya había salido con alguien de ahí. Al principio, lo hacía en tono de broma, pero siempre con una mirada fija, tensa. Como si estuviera grabando cada palabra mía para armar un rompecabezas que solo ella veía. Después de un tiempo, comenzó a aparecer sin avisar en mi trabajo. Al principio lo encontré lindo, mira, trajo un café. Pero hubo una vez que apareció a las 22 horas, diciendo que solo quería verme. Detalle, yo le había dicho que no saldría tarde ese día, pero la sesión se extendió. Y allí estaba, apoyada en la puerta del estudio, con una expresión que solo puedo describir como vacía. Ni sonrió. Solo dijo, «Te tardaste». Y se quedó en silencio. Me pareció raro, pero lo dejé pasar. Dicen que el amor es ciego, ¿no? Estaba tan involucrado que no quise ver que eso ya no era cariño, era control. Y eso solo empeoró, hasta convertirse en una pesadilla. El colmo comenzó con una noche común. Había quedado con 2 amigos para tomar una cerveza y ver un pequeño concierto en un bar que nos gustaba. Se lo avisé con anticipación, dejándole claro que solo sería una salida entre amigos, pero no le gustó. Respondió con un ok, diviértete muy seco y luego desapareció el resto del día. Cuando regresé a casa, vi que me había dejado 3 videollamadas perdidas y unas 20 mensajes en WhatsApp. Todo algo desconectado. Comenzaba con no entiendes lo que me duele esto y terminaba con espero que valga la pena. Traté de llamarla, pero no contestó. Al día siguiente, apareció en mi casa, diciendo que necesitaba hablar. Llegó con un pastel de banana que ella misma había hecho, pidiendo disculpas entre lágrimas. Yo lo creí. Claro que lo creí. Parecía realmente arrepentida. Nos quedamos bien por 1 o 2 semanas después de eso, pero la tensión estaba en el aire todo el tiempo. Cualquier paso fuera de la rutina era motivo para que me acusara de estar escondiendo algo. Una vez, salí a comprar pan y me demoré unos 20 minutos más porque encontré a un vecino que no veía desde hace tiempo. Cuando volví, ella estaba sentada en el escalón de la entrada del edificio, con la mirada fija en la puerta, como si esperara a un ladrón. Me preguntó a dónde había ido, con quién hablé, porque no contesté el teléfono, estaba en silencio. Esa escena quedó grabada. Fue cuando entendí que eso no era solo celos, era algo más. Algo enfermizo. Comencé a pensar en terminar, pero cada vez que pensaba en eso, ella parecía sentirlo. Se transformaba en otra persona, frágil, vulnerable, diciendo que sin mí su vida no tenía sentido. Y entonces cedía. Siempre cedía. Todo se desplomó de golpe un lunes. Había pasado el fin de semana con mis padres en Guimaraes y, por primera vez, decidí no contarle a Fernanda. No por maldad, sino porque quería un poco de tiempo para mí,
lejos de esa vigilancia constante. Pero ella lo descubrió. No sé cómo, hasta el día de hoy. Tal vez rastreó mi celular, tal vez preguntó a alguien. El caso es que, esa mañana, cuando llegué a casa, encontré una nota debajo de la puerta, escrita con una letra temblorosa: espero que tu familia haya valido más que yo. Lo peor, ella ni siquiera tenía llave de casa. Eso me puso los pelos de punta. Entré, cerré todas las ventanas y me quedé mirando las esquinas, como si ella pudiera aparecer desde las paredes. Esa noche intenté llamarla, y nada. Silencio total. El martes, recibí un mensaje suyo a las 3 de la mañana. Solo decía: si no vienes, yo me voy. Y eso fue todo. 6 palabras. Pasé el resto de la noche sin dormir, encerrado en mi cuarto, escuchando cualquier pequeño sonido como si fuera una señal de que ella estaba afuera. No fui a trabajar ese día. Me quedé allí, ansioso, esperando que algo sucediera. Y sucedió. Alrededor de las 7 de la noche, escuché un golpe fuerte en la puerta. No era un golpecito normal, era como si alguien estuviera golpeando con el puño cerrado, sin parar. Corrí hasta la puerta y pregunté quién era. Silencio. Miré por la mirilla y mi sangre se heló. Era ella. Fernanda estaba allí, con una expresión completamente vacía, ojos hundidos, cabello recogido de cualquier manera, y, lo juro por todo, un cuchillo de cocina en la mano derecha. Esos para cortar huesos. En ese momento, me congelé. En serio, mi cuerpo simplemente se detuvo. Solo podía mirar por esa mirilla, viéndola allí parada, sosteniendo el cuchillo como si estuviera en trance. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a explotar. Retrocedí despacio, paso a paso, hasta el pasillo y llamé al 112 con la mano temblorosa. Apenas pude hablar, solo dije: hay una mujer armada en la puerta de mi casa. Mientras tanto, ella volvió a golpear, esta vez más fuerte, gritando mi nombre. Rodrigo. Abre. Tenemos que resolver esto como adultos. Pero su tono, amigo, era como si hubiera 2 Fernandas allí, una tratando de mantener la calma y la otra a punto de explotar. Después de unos 2 minutos que parecieron horas, el silencio regresó. Y pensé: se fue. Me acerqué nuevamente a la puerta. El mayor error que pude haber cometido. Fue en ese momento que todo se volvió surrealista. Cuando puse mi ojo en la mirilla otra vez, ya no estaba allí. Pero antes de que pudiera pensar, escuché el sonido del vidrio de la ventana de la cocina rompiéndose. Corrí hacia allí, y ella ya estaba con la mitad del cuerpo dentro, tratando de arrastrarse por la abertura, con el cuchillo aún en la mano. Grité, corrí al pasillo, cerré la puerta de mi habitación y empujé la cómoda contra ella. Llamé al 112 de nuevo, gritando. Nunca había tenido tanto miedo en mi vida. No podía pensar, solo temblaba, lloraba y le rogaba al operador que enviara a alguien rápido. Al otro lado de la puerta de la habitación, escuchaba cómo caminaba por la casa, arrastrando el cuchillo por el suelo, hablando sola. Decía frases sueltas, como: ahora vas a escuchar, te lo advertí, nadie me ignora. Eso parecía una escena de película. Pero no lo era. Era mi vida. No sé cuánto tiempo pasó hasta que llegaron los policías, pero para mí fue una eternidad. Escuché un grito afuera, luego pasos corriendo y un golpe seco. Cuando abrieron la puerta de mi habitación, yo estaba encogido en una esquina, con el celular aún en la mano, temblando. Uno de los agentes me sujetó por el hombro y me dijo: todo está bien ahora, la contuvimos. Fernanda había sido inmovilizada en el pasillo, después de intentar atacar a uno de los policías con el cuchillo. Según ellos, ella estaba completamente descontrolada, diciendo que yo era el demonio disfrazado y que tenía que liberarme. Esa frase me persigue hasta hoy. La llevaron directamente al hospital psiquiátrico. Luego supe que ya tenía antecedentes de episodios como ese, pero nadie me había dicho nada. Y en medio de todo esto, me di cuenta de que fui solo una pieza en un patrón que ella repetía. Pasé semanas sin poder dormir bien. Cualquier sonido me hacía saltar de la cama. Cambié las cerraduras, puse cámaras, alarma,
y todavía duermo con un cuchillo bajo la almohada, aunque sé que no es racional. Me quedé con trauma de volver a involucrarme con alguien. ¿Y lo más loco? A veces extraño los primeros días con ella. La forma en que me miraba, la intensidad buena, antes de que todo se desmoronara en caos. No le deseo esto a nadie. Pero si hay algo que aprendí con esta historia, es que las señales siempre aparecen. Solo tenemos que tener el valor de mirarlas. Y si estás leyendo esto y sientes que algo similar te está pasando, sal mientras puedas. Porque yo casi no lo hago.